Bien, buenos días. Les voy a dejar unas notas de clase acerca del método de la bisección. Esto lo hago para resolver algunas dudas que quedaron de la última sesión. Entonces, empezamos con el método de la bisección, que hemos dicho que es un método cerrado para encontrar la raíz de una función f de x. Pues tenemos esta función representada aquí esquemáticamente y esta función es menos x a la 5 más 4. Es una función polinómica de grado 5. Esta función se puede escribir como f de x o como y igual a menos x a la 5 más 4. Lo que representa al lado derecho de la ecuación pues es cómo se mueve la x y el resultado de ese cómputo pues me dará lo que de la y. La variable dependiente independiente es x y y depende del valor de x. Entonces nosotros podemos reescribir esa función de esas dos maneras o las podemos representar. Lo que yo estoy diciendo aquí es que cuando tú la escribes sin nada al otro lado al igual, pues es como estás diciendo que menos x a la 5 más 4 es igual a 0, o y igual a menos x a la 5 más 4 es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que la solución de esa ecuación está en el valor de x que hace que y sea igual a 0. Gráficamente podemos identificar esa raíz en este punto, que es el valor de x, que hace que la función dé igual a 0. Pero yo también puedo reescribir esta ecuación de la forma menos x a la 5 es igual a menos 4. O sea, paso el 4 al otro lado. Si yo organizo la ecuación de esa manera, la solución va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ahorita yo tengo que preguntarme cuál es el valor de x que hace que la función dé menos 4. Normalmente uno soluciona este tipo de ecuación igualándola a 0, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de x que hace que la función de igual a 0? Pero si uno la reescribe de esta manera, pues ahora lo que uno tiene que preguntarse es cuál es el valor de x que hace que y dé menos 4. Por lo tanto, ya no estaríamos buscando la raíz acá, sino que la estaríamos buscando en este punto, que es el valor de x que satisface que y o f de x dé igual a menos 4. Normalmente las vamos a escribir igualadas a 0 para unificar los métodos y la teoría que vamos a ver. Pero les dejo la aclaración de utilidad. Volviendo a los métodos cerrados ya como tal, a lo que les quiero comentar, pues ubicando la raíz en el cero, nosotros hablamos de que, haciendo una analogía, decíamos que eso era como análogo a un ladrón que está en medio de una cuadra y nosotros utilizamos dos policías, XL y XU, matemáticamente llamados estimados iniciales, para lograr encerrar o hacerle un cerco a ese ladrón, que es la raíz. Nosotros tomábamos valores que estuvieran cercanos o que supiéramos que entre ellos hay una raíz. En la clase revisamos que eso era el teorema de Bolzano, donde nos decía que si una función en un intervalo a, b cambiaba de signo y era una función continua, había al menos una raíz entre ellas. Entonces, si yo evalúo cuánto vale f de xl, o sea, el valor de la función evaluada en xl, pues me da un valor positivo, que está en el cuadrante superior, y asimismo f de xu da un valor negativo. Y eso pues satisface el teorema de Bolzano. Una función continua en un intervalo xl-xu, la función cambia de signo, quiere decir que tuvo que haber pasado en algún momento por el cero y efectivamente estamos seguros de que hay al menos una raíz, porque pues les comenté que podía pasar varias veces por ahí. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que buscar una forma de encerrar esa raíz, de encerrar ese ladrón, de atraparlo. La forma en que hacíamos eso era moviendo los policías XL y XU, encerrando, por eso llamo un método cerrado. ¿Cómo vamos a dar el movimiento? A través de un estimado. Vamos a decir estimadamente que el XR presumimos que está exactamente en la mitad de los valores numéricos de XL y XU, o en otras palabras, vamos a sacar el promedio, la media de XL y XU. Si nosotros aplicamos eso, quizás porque los valores no están fielmente representados, podemos obtener, por ejemplo, que mi estimado está acá, XR. Este XR estimado lo represento en color verde. ¿Cómo sabemos o cómo vamos a mover los policías? Que digamos esto puede generar una confusión por los criterios de convergencia o los criterios del método. Nosotros vamos a tener en cuenta que la función evaluada en XR tiene un valor negativo.
vemos que la función evaluada en XR da un valor negativo y la función evaluada en XL da un valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tendríamos el teorema de Bolzano todavía. Una función en un intervalo XL, XR, tiene cambio de signo, quiere decir que entre ellas está la raíz. O sea que la raíz evidentemente está a la izquierda de XR. Esto es lo mismo que decir que si f de XL por f de XR es menor a 0, la raíz se encuentra en el intervalo superior izquierdo o izquierdo, ¿cierto? O en el subintervalo inferior, más bien. Pero lo que quiero decir acá es que simplemente se encuentra arriba, o sea, se encuentra entre ellos. Entonces, todo esto que está acá, pues ya está descartado. Por lo tanto, naturalmente, voy a mover este policía hacia acá. Y ese es el criterio de decisión. Por lo tanto, XU se va a volver XR. Entonces, dado eso, si la multiplicación de f de XL por f de XR da negativo, al multiplicar un número positivo por un negativo, pues quiere decir que entre ellos sigue habiendo sigue existiendo la raíz. Entonces, XU se va a mover, ¿cierto? Acá lo tengo, se va a mover y va a adoptar el valor de XR. Y aquí está. Vuelva al paso 2. El paso 2, lo revisamos, era volver a fijar el estimado. La función del estimado siempre la vamos a sacar con el promedio. Eso es una característica del método de la bisección. Entonces volvemos a sacar el promedio, la media de los policías que ya están desplazados y ahora nos va a dar arriba. ¿Qué significa eso? Pues que ahora f de xr ahora es positivo y f de xl pues siempre se mantuvo positivo. Esto significa que la multiplicación de ellos pues va a dar un valor positivo, positivo por positivo, o un número mayor a 0. ¿Qué significa eso? Que si la multiplicación de ellos está positiva, quiere decir que la raíz está abajo de ellos. Porque no se cumpliría el teorema de Bolzano. En este intervalo la función no cambió de signo, nunca pasó por el 0. Entonces aquí no hay raíz. Entonces esto viola el teorema de Bolzano. Positivo, positivo, la función no cambió de signo, entonces en medio de ellas no hay raíz. Por lo tanto, estoy seguro de que la raíz está abajo de XR. Entonces, lo que ahora tengo que hacer es mover este policía para acá. Y eso significa que ahora mi policía se va a llamar XL o XR. De ahí la sentencia, haga que XL se vuelva XR. Entonces, este policía ahora se acerca para acá. Resumiendo, pues tiene mucho sentido. En el primer caso, sí se conservaba el teorema de Bolzano, entonces pues el policía XU se volvió XR. Cuando la función da multiplicación de esos extremos da negativo, se cumple el teorema de Bolzano. El criterio B es cuando la multiplicación de ellos dos es positiva, significa que me pasé, que la raíz está más atrás. Entonces XL se vuelve igual a XR. Y acá pues voy cercando. Si yo aplico esos dos criterios de iteración, me doy cuenta que ya estoy cercando la raíz. ¿Cuándo voy a parar? Cuando de tanto moverlos lleguen al mismo punto. Que ellos se toquen, se lleguen tanto que se tocan. Y los policías llegan al valor de la raíz. Nunca van a llegar exactamente, van a llegar milésimamente muy cerca, pero nunca va a ser exactamente cerca. Porque siempre va a haber una desviación. Entonces, cuando los policías atrapen al ladrón, XL y XU van a ser igual a la raíz. Eso significa que los valores de f de XL van a ser 0, porque si tú evalúas la función en la raíz, pues te va a dar 0. Y eso va a aplicar para los dos policías. Los dos policías van a convertirse en f de XL y f de XU igual a 0. ¿Qué pasa cuando yo multiplico dos números muy cercanos a 0 o 0? Pues que me va a dar 0. Eso significa matemáticamente que la raíz es igual a XR. O sea, efectivamente encontré y se termina el cálculo. Entonces, esos son los criterios de iteración o de convergencia que les quería mostrar. Y pues vamos a voy a dejar la solución del ejemplo adicional.
El ejemplo decía que en un proceso de ingeniería química el vapor de agua se calienta a temperaturas lo suficientemente altas, o a temperaturas lo suficientemente altas para que una porción se disocie generando óxido e hidrógeno. Suponiendo que es la única reacción, determina el valor de X que satisfaga la ecuación. Esto es una especie de cinética donde tenemos la presión, una ecuación de esta en función de la presión, la constante de velocidad de la reacción y el avance de la reacción. Es una ecuación cinética donde podemos relacionar la presión, la conversión de esa reacción, que es una reacción de equilibrio, y la constante de equilibrio de esa reacción. Nos están diciendo que encontremos la X que satisface esta ecuación. Nos están dando el valor de K y nos están dando el valor de la presión, que es de 3 atmósferas. Entonces, pues vamos a desarrollarlo. Entonces nos llevamos la ecuación, vamos a ver si me deja. Pongámoslo acá y me lo va a llevar. Y tenemos K y tenemos la presión total. Para este caso, K es 0.05 y la presión es de 3 atmósferas. 3 y 0.05. En este caso, pues yo no tengo, debo tener una pista. Debo saber en qué momento o en aproximadamente dónde está la raíz para yo poder ubicar a los policías. Entonces, lo que yo les sugiero como un buen arranque puede ser graficar la función, observar cómo se comporta. Entonces eso lo podemos hacer. Voy a graficar la función igualada a 0 y vamos a ingresarla. Aquí voy a poner el valor de la variable que voy a encontrar y la vamos a escribir. Entonces x sobre x, perdón, 1 menos x. Ya está el primer término de la expresión por la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, si su Excel está en español, escribiendo raíz, te sale el comando, pero el mío está en inglés, es SQRT. ¿Listo? Ese es el comando, esa es la forma de decir raíz en inglés. Entonces yo le doy raíz cuadrada y escribo el número, que es 2 por la presión. Acá tengo que poner un paréntesis para que me saque la raíz de todo esto sobre 2 más x. Recuerden que las constantes las fijamos. Entonces la presión, que es B2, es constante, la fijamos con F4. Y toda esta expresión la igualamos a 0. Como la K está al otro lado del sumando, del igual, pasa a restar. Y la ponemos como constante. Recuerden que yo estoy reescribiendo la expresión igualada a 0. Entonces, pues esto da 0. Y acá, pues pasamos a restar la K. Bueno, mayúscula. Que fuera la raíz. Así. Listo. Vamos a ver cómo se comporta la función eh, como representación o como comportamiento en función de la x. Nosotros sabemos que la x es la conversión. Y la conversión, pues, existe en un intervalo de 0 y 1. La conversión de una reacción puede ser 0 o puede ser 100%. Entonces vamos a ver cómo se comporta la función. En intervalos puede ser de 0,1. Vamos a ver cómo se comporta. Lo está graficando. Vamos a ver. Punto 2, punto 3. Listo. Vamos a ver cómo se comporta la función en ese intervalo para ver el comportamiento. Entonces vamos a meter como eje X las X y como eje Y la función o f de X.
Nosotros vemos la siguiente respuesta. Vemos que la función no cambió de signo, sino entre 0 y 0,1. Vemos que entre estos valores cambió de signo. Quizás no se puede ver tan gráficamente porque los valores dan muy pequeños. Entonces lo que nosotros hacemos es, a ver si lo puedo hacer acá, tratar de mostrar menos valores. Y acá ya podemos ver que la función efectivamente tiene una raíz en este punto, que es un valor inferior a 0,05. Listo. Los otros puntos, como son muy grandes, pues eso hace que deje yo de ver la raíz, que fue lo que pasó. Yo, por ejemplo, hago esto, pues no voy a ver bien el cambio. Entonces, para yo ver el cambio, grafico en valores donde creo que está la raíz. Miren que haciendo esto me doy cuenta que efectivamente la función cambió de signo entre este valor 0 y 1 y punto 1. Yo ya tengo una sospecha. Ya puedo ubicar mis policías. Entonces yo sé que mis policías van a estar entre 0 y 0,1. Bien. Entonces, pues pasemos al método. Yo una vez lo voy a hacer acá, en esta misma hoja. Acá tengo la función que ya la ingresé. Entonces ya sé que mis policías van a estar entre estos dos valores. Incluso si yo miro la gráfica, sé que puede ser inferior, incluso menores a 0,05. Entonces vamos a empezar como tal cual lo hemos hecho. Vamos a definir el policía 1, XL, y el segundo policía, XU. Vamos a tomar como XL el valor de 0. ¿Sí? Cuando X vale 0, la función tiene un signo negativo. Y vamos a tomar como XU un policía que esté en el cambio de signo. Puede ser 0,05 o 0,04. En ese punto yo sé que la función cambia de signo. Y XR, pues será el promedio. XU, XL más XU. Aquí me faltó paréntesis, dividido en 2. Bien. Necesito como criterios de iteración la función evaluada en XL y la función evaluada en XR. Entonces, pues voy a ver cuánto vale la función evaluada en estos puntos. Entonces copio la función, la pego. Aquí me fijo que esté evaluada correctamente. Está evaluada en XR, entonces me desplazo y pongo la variable en XL. Bien. Y hago lo mismo, copio y pego y me verifico que esté evaluada en XR. XR, XR y XR. Bien. Entonces acá ya podemos evaluar nuestro criterio de iteración con nuestro paso 2. Si f de xl por f de xr es negativo, significa que la raíz está en el subintervalo inferior o izquierdo. Entonces xr va a ser igual a xu. Entonces vamos a llevar esto, lo voy a pegar acá, que se vea grande. Entonces yo le voy a decir XU va a ser igual a XR. Yo creo que esta gráfica ya me está estorbando. Si haga XU igual a XR cuando esto se cumpla. Entonces voy a decirle if y me va a poner el test lógico, que va a ser que f de xl por f de xr f de xl por f de xr sea menor a 0. Este es el mayor, este es el menor. Sea menor a 0. Ese es el test lógico. Punto y coma. Lo que vaya después del punto y coma es el valor si ese test lógico se cumple. Si ese valor, si eso se cumple, XU se va a volver XR. De lo contrario, déjelo como estaba. Sea XU, XU. Cierro y Enter. Vamos a aplicar entonces el segundo criterio
que dice acá. El segundo criterio se aplica a XL. XL se convertirá en XR cuando este operador lógico se cumpla. F de XL sea multiplicado por F de XR sea mayor a 0. Entonces vamos a decirle if. El test lógico dice que F de XL por F de XR sea mayor a 0. Si eso se cumple, entonces XL va a ser XR, de lo contrario, déjelo como está. En este caso estamos viendo que se cumplió este segundo criterio. XL se convirtió en XR, lo vemos aquí por colores, se cumplió, y vimos que este en cambio no se cumplió. XU permaneció igual. ¿Por qué? Porque si analizamos F de XL dio negativo y F de XR dio negativo. Entonces, pues negativo por negativo da positivo, por lo tanto el que se está cumpliendo es este. Y por eso XL se convirtió en XR. Ya aquí lo que hay que hacer es volver a hacer la iteración. Aquí podemos poner, esta fue la iteración 1. Iteración 1. Y aquí ya lo que podemos hacer es lo mismo. Extenderlo. Aquí pues los colores los voy a quitar. Aquí vemos que XL se quedó como XL, ¿cierto? Pero XU se convirtió en XR. ¿Por qué? Porque F de XL daba negativo y F de XR positivo. Por lo tanto, el criterio que se encontró ahorita fue el primero. En la iteración 2, el criterio que se está cumpliendo es este. Que F de XL de la iteración 2 por F de XR da negativo, porque uno es positivo, otro es negativo, positivo por negativo, negativo. Por lo tanto, el Excel ya sabe que XU se va a hacer igual a XR. Miren que XU se convirtió en XR. 0.03, 0.03. Y así sucesivamente para el resto de iteraciones. ¿Cuándo voy a parar? Cuando tanto los policías como la raíz den igual. Y efectivamente nos damos cuenta que en este punto, que es la iteración 11, tanto XL como XU tienen el mismo valor a XR. Quiere decir que atraparon el ladrón. Eso traducido en condicional o en algoritmo dice que f de xl por f de xr debe ser igual a 0. La multiplicación, ¿no? Eso solamente es posible matemáticamente si uno de los dos es 0 o ambos son ceros. Si nosotros vemos, f de xl efectivamente es un valor muy pequeño. Estamos hablando de 1 por 10 a la menos 5. O sea, muy pequeño. O sea, casi 0. Y esto es 4.5 por 10 a la menos 6. O sea, 0.0000004. Evidentemente, la multiplicación de estos dos valores da un valor muy pequeño, 5 o 6 por 10 a la menos 11, o sea, a la menos, sí, a la menos 11, o sea, un valor 0.00, casi 0. Entonces eso ya me indica que el sistema convergió y efectivamente vean que los policías tienen el mismo valor de la raíz. Y pues yo ya les comentaba también que podemos calcular el error para estar seguros. Y el error lo hacíamos como el valor absoluto de el XR nuevo menos el XR anterior de la iteración anterior. Esto es sobre nuevo por 100. Y vemos que el error en la primera iteración fue del 33.3%. Y si extendemos, pues el error va a llegar a un valor muy pequeño, ¿sí? Casi 0. Entonces, un error de 0.03% es un error aceptable. Recuerden que un error es válido desde que yo defina una tolerancia. Dijimos que la tolerancia era como x sub sub s, epsilon sub s, y yo puedo definir una tolerancia basándome en el número de cifras significativas que quiera en el error.
Pero acá, pues, para este ejemplo, podríamos decir que un error del 0,2% pues ya es un error aceptable. Sin embargo, pues aquí les dejo la solución hasta la 11. Espero que les haya quedado claro. Los criterios son muy sencillos, son muy lógicos. Espero que les quede muy claro y cualquier duda, pues siempre me pueden preguntar. Muchísimas gracias.